Bienvenidos, Radio Escuchas, a otro episodio de su espacio, Frecuencia Política. Como les prometimos en las sesiones pasadas, hoy les vamos a hablar sobre el Partido Político del Trabajo, o mejor conocido por sus siglas como el PT. Y el día de hoy tenemos a 6 miembros muy importantes de ese partido. Tenemos al presidente y a varios integrantes de la dirección colectiva. Y bien, comenzando con esta entrevista, vamos a hacer la pregunta base, la pregunta inicial de todo esto. ¿Qué es el Partido del Trabajo? Y para ello nos vamos a apoyar de igual una integrante muy importante de la dirección colectiva, la licenciada Aline Argueta. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por la invitación a esta sesión del podcast Frecuencia Política. Y bien, contestando a tu pregunta, el Partido del Trabajo es un proyecto integral. Sus ejes organizativos de acción son el territorio, la promoción de la autogestión social e igualmente es un proyecto electoral y de opinión pública. El partido considera que la línea de las masas es la línea fundamental para todo trabajo que se realice, tanto en su interior como entre las masas. Esto nos permite ir construyendo el poder popular como un poder alternativo. La línea de las masas, además, consiste en apoyarse en la movilización de los grupos sociales más humildes para conseguir la transformación del país. Entonces, en este sentido, el PT no aspira al poder por el poder mismo, sino como un punto de apoyo para poder impulsar la movilización del pueblo y la transformación de la realidad política de México. Además, es importante mencionar que el partido está formado por organizaciones políticas, partidos locales, ciudadanos como trabajadores del campo y de la ciudad, además de profesionistas, amas de casa, jóvenes, estudiantes, pequeños y medianos empresarios. Todos estos actores luchan por la rectitud humana, la salud de la nación y el bienestar de las comunidades, de los pueblos y de las ciudades. Estos ciudadanos desean participar activamente en construir su propio destino, para crear un país con igualdad de oportunidades para todos y construir un país con mejores niveles de calidad de vida, donde impere la democracia en todos sus sentidos, la justicia social, la igualdad y la libertad. El Partido del Trabajo, además, es un partido político de México. Es de izquierda y cuenta con el apoyo de diversos sectores populares, regionales e internacionales. Nació luego de la coordinación de diversas organizaciones sociales, como lo fueron los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y el Comité de Defensa Popular de Durango, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, entre otros. Entonces, el 8 de diciembre de 1990 es cuando se funda el PT en el auditorio del Plan Sexenal de Ciudad de México y participa en las elecciones de 1991, en donde al no lograr la votación suficiente, pues perdió su registro. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte como esta parte introductoria para dar a conocer lo que es el Partido del Trabajo y aspectos muy fundamentales para iniciar este tema. Excelente información, licenciada. No cabe duda que es de suma importancia conocer de dónde viene un partido, sobre todo para saber a dónde va. Muchas gracias, licenciada Argueta. Y ahora, repasando un poco la historia del partido, nos encontramos con otro de los integrantes de la dirección colectiva, el licenciado Raúl Flores López. Bienvenido, licenciado. Por favor, cuéntenos un poco el contexto histórico. ¿Cómo surge el Partido del Trabajo? Gracias por la invitación, Joana. A continuación haré una breve cronología donde repasaremos los años más importantes del partido. El primer año que tenemos es 1991, donde el PT participó por primera vez en las elecciones federales del mismo año, donde no alcanzó el 1.5% de la votación, que era el porcentaje mínimo necesario para obtener su registro definitivo. Por este motivo, se inició una campaña que realizó una serie de asambleas en 20 estados
con el objetivo de recuperar su registro, lo que logró hasta el 13 de enero de 1992, cuando por resolución del Instituto Federal Electoral se les otorgó el registro definitivo nuevamente. El siguiente año que te quiero platicar sería 1994, donde entonces se le permitió al partido participar en las elecciones presidenciales realizadas en agosto del 94. Recordemos que postularon a Cecilia Soto. En estas mismas elecciones obtuvieron cerca de 1 millón de votos, que representó el 4%, y esto les garantizó el acceso a la Cámara de Diputados y formaron parte de la legislatura número 56. Esto permitió al PT contar con 10 diputados, todos de representación proporcional, y la mayoría de ellos dirigentes de organizaciones sociales de los estados de Nuevo León, Durango, Veracruz, Zacatecas, en ese entonces el Distrito Federal, y Jalisco. 2 son resultados de alianzas políticas del partido, que así reconoce en la práctica la necesidad de sumar fuerzas a la lucha para desbancar al PRI de la presidencia de México. El siguiente año que me gustaría platicarte será 1997, donde las elecciones legislativas del mismo año marcaron un hito en la historia moderna de México. El PT obtuvo un senador con 745.279 votos para los senadores, un 2.4%. Obtuvo 7 diputados con 756.125 votos proporcionales para los diputados, un 2.51%. Con esto, el Partido del Trabajo logró consolidar una base de apoyo que, aunque minoritaria, les dio la fuerza real y los convirtió en un partido cuyos votos podrían ayudar a los partidos de mayores a formar mayorías. El siguiente año sería el 2000, donde en las elecciones presidenciales del mismo año formó una alianza con otros partidos políticos, siendo el más prominente de ellos el PRD, para crear la Alianza por México, y postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de México. Cárdenas quedó tercero en la elección detrás del triunfador Vicente Fox y Francisco Labastida. En ese mismo año apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador al gobierno del Distrito Federal, que resultó vencedora en los comicios locales. El siguiente año sería 2003, en las elecciones intermedias de 2003, donde se eligió al Congreso. El PT, sin alianzas, obtuvo poco más del 2% de la votación, apenas suficiente para mantener su registro a nivel nacional. El partido ha visto decrecer las preferencias electorales a su favor y dejó de ser la fuerza política del país, cediendo su lugar al Partido Verde Ecologista de México. Para 2006, el partido participó en las elecciones de coalición por el bien de todos, conformada por el PRD, PT y Convergencia. En el Congreso de la Unión, el PT rechazó las reformas energéticas del expresidente Vicente Fox, así como el aumento al IVA en alimentos y medicinas, las propuestas neoliberales del PRI y PAN, y estuvo en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Para el 2002 contaba con 15 diputados y 5 senadores, convirtiéndose así en la sexta posición parlamentaria. En 2015 finalmente consiguió 6 diputados federales, por mayoría relativa, en coalición con el PRD en la llamada izquierda progresista. Pero el Partido del Trabajo empieza un proceso de disolución a no alcanzar el 3% de los votos, requeridos por la ley en las elecciones del 2015. El TEPJF dio el visto bueno al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para retirarle su registro como partido político nacional. En la resolución votada el día 7 de noviembre, los consejeros de línea votaron por mayoría retirarle el registro al Partido del Trabajo. Sin embargo, fuentes del partido informaron que impugnaron una vez más dicha resolución. Con la anulación de la elección del distrito en Aguascalientes, los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática acordaron respaldar al Partido del Trabajo para lograr los votos necesarios para mantener su registro como partido político nacional. Tras el conteo distrital, el Partido del Trabajo logró acumular los votos necesarios para mantener el registro como partido, por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le restituye sus derechos. No cabe duda que el Partido del Trabajo viene muy bien preparado en toda su información. Muchas gracias, licenciado Flores. Y ahora, hay algo que nuestros radioescuchas nos han estado preguntando a lo largo de la transmisión, ya que todos imaginamos que tiene injerencia a nivel nacional, es decir, que se encuentra desplegado el partido. Para esta información, vamos a solicitar que el licenciado Loaiza nos responda. Primero que nada, bienvenido, licenciado, y cuéntenos, actualmente, ¿en dónde está gobernando el Partido del Trabajo? Muchas gracias por este espacio. Primeramente quiero mencionar la importancia que ha tenido el PT con su éxito en coaliciones electorales junto con otros partidos políticos, comenzando con el Movimiento de Regeneración Nacional, al cual es conocido como Morena. Esto también ha permitido al PT obtener mayores apoyos y coaliciones exitosas en diferentes elecciones a lo largo de su historia. También ha sido parte fundamental de la coalición Juntos Haremos Historia, la cual está conformada junto con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.
Este ha logrado la victoria en diversas elecciones estatales y federales. También es muy importante recalcar el cargo ejecutivo, el cual está bajo Andrés Manuel López Obrador, en coalición junto con Morena, el Partido del Trabajo y el Encuentro Social. Ahora bien, entrándonos más a materia de política interior, el PT ha tenido un papel relevante en la política mexicana, particularmente en los ámbitos estatales y municipales, como bien sabemos. A lo largo de su historia ha obtenido diversas gobernaturas estatales en diferentes periodos y regiones de México. 12 de los estados están gobernados actualmente por ellos, en coalición claramente, empezando por Baja California, en Mariana del Pilar Ávila Olmeda. Luego continuamos con Baja California Sur con Víctor Manuel Castro Cosio, en Campeche con Laida Sansores San Román, en Chiapas con Rutilio Escandón Cárdenas, también en la Ciudad de México, el cual es un rubro que nos importa mucho, el cual está gobernado por Claudia Sheinbaum, en Michoacán junto con Alfredo Ramírez Badoya, luego en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, Nayarit con Miguel Ángel Navarro Quintero. Luego seguimos con Sonora, con Alfonso Durazo Montaño, Tlaxcala con Lorena Cuellar Cisneros, Veracruz con Cuitláhuac García Jiménez y por último Zacatecas con David Monreal Ávila. Tenemos que mencionar que todas estas gobernaturas están bajo coaliciones con diversos partidos que van desde Morena, Partido Verde, también Encuentro Social. Encontramos muchos como Nueva Alianza. Todas las gobernaturas actualmente tienen este carácter. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Loaiza, por esta información. No cabe duda que es de suma importancia conocer cómo se encuentra desplegado este partido a lo largo de nuestro estado y sobre todo en coalición con qué otros partidos se encuentra. Y pues bueno, déjenme decirles que yo también, antes de llevar a cabo esta entrevista como locutora, me tuve que dar a la tarea de investigar. Algo que llamó mucho mi atención es que existen documentos básicos de un partido. ¿Y qué es esto? Bueno, por lo que yo entendí, en ellos se encuentra la esencia del partido. Para esta sección vamos a pedir del apoyo del licenciado Gustavo Cruz, el cual nos va a compartir, por favor, información acerca de este tema. ¿Cuáles serían los documentos básicos del Partido del Trabajo, licenciado? Adelante, por favor, y bienvenido. Bueno, antes que nada, Joana, te quiero agradecer por darme este espacio para compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, primero, entendiendo que los documentos básicos de un partido son su acta de nacimiento, los partidos políticos se van generando en función de conciencias de pensamiento, de acción política, pero llega un punto en donde tenemos que institucionalizar estas ideas, ¿sabes? No solo porque la ley lo pide, sino porque la existencia de un partido pide que haya un acta de nacimiento, es decir, donde se señalen los estatutos y una serie de características que determinen cómo piensa el partido y cuáles son sus objetivos. Bueno, dicho esto, señalando el artículo 9 de la Constitución, se reconoce el derecho de la libre asociación, es decir, que los partidos para obtener su acta de nacimiento necesitan llevar un registro ante el INE. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sobre todo, más que una similitud de ideas, se debe participar en la vida pública del país para poder aspirar a participar en los cargos públicos del país. Y bien, como se señala en la ley de un partido, para que sea considerada partido se debe tener los documentos básicos que centralmente son 3. Te voy a hablar del primero, que es la declaración de principios. Aquí se modifican o ratifican en cada congreso del partido, entre ellas el PT, que se toma en consideración de realidad nacional, ya que los instrumentos del poder, como los apartados de control, los sindicatos y las organizaciones campesinas, es decir, los grupos sociales que deletan el poder del Estado, las contradicciones del sistema capitalista y la orientación del Estado económico y las masas populares. El segundo es el programa de acción. Aquí se cuenta con las iniciativas de objetivos sociales, donde las masas populares logran acabar con las relaciones sociales capitalistas, es decir, la explotación, la opresión del hombre y de la mujer, para poder instaurar un sistema democrático que promueva el desarrollo integral y pleno del ser humano. Pero además también es necesario hacer un énfasis en la acumulación del capital y la modificación de la organización del aparato político. Y el último documento es el estatuto. Aquí es donde nos indica el nombre oficial del partido, ya que en este caso es el Partido del Trabajo y sus siglas son PT. También es importante aquí mencionar su emblema, en el cual en este caso es un recuadro negro con fondo rojo, con una estrella de 5 picos de color amarillo oro en la parte superior, y va ocupando un mayor espacio situadas en la parte interior de la estrella. Las siglas del Partido del Trabajo son PT. Estas vienen en color amarillo oro, los colores que caracterizan al partido, ya que son el rojo y el amarillo. Algo muy importante también que te quiero comentar es el lema del partido, que es Unidad Nacional, todo el poder al pueblo.
Y bueno, su domicilio del partido es en la Ciudad de México, sus estatales y municipales en Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales y distritales también tendrán domicilio en su lugar de residencia. Le agradezco mucho la información que nos brinda, licenciado Cruz. No cabe duda que todo esto es el alma del partido. Ahora vamos a pasar a temas internacionales. Ya hablamos mucho sobre cómo se relaciona el Partido del Trabajo con nuestro Estado, de manera nacional. Pero a todos nuestros radioescuchas y a mí nos interesa mucho saber cuál es la postura en temas internacionales, por ejemplo, en la recuperación económica luego de la COVID-19. Para esta pregunta vamos a ceder la palabra al presidente del partido, el licenciado Alberto Anaya. Un gusto tenerlo aquí, licenciado. Bienvenido y adelante, por favor. Queremos saber cuál es esta postura. Buenos días, Joana. Gracias por la oportunidad para difundir los aspectos más importantes del Partido del Trabajo en este podcast. Bueno, la postura del Partido del Trabajo en cuanto a temas de relevancia internacional se pueden enmarcar en los sucesos más destacados de los últimos meses, como lo pueden ser las tensiones globales. Claro ejemplo es el conflicto en Ucrania o la visita de Estados Unidos a Taiwán. En estos temas, opino que se debe instar al diálogo multilateral para apaciguar los conflictos. Asimismo, también apoyo a Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de una tregua en cuanto antes, debido a que todos en este momento se deben enfocar en la recuperación económica, después del fuerte golpe que significó la pandemia por la COVID-19. También, en lo personal, condeno el injerencismo y el no cumplimiento hacia la soberanía de los pueblos. Excelente información, presidente Anaya, le agradecemos muchísimo. Y bueno, también me gustaría tocar un poco el tema del cambio climático, algo que no podemos pasar desapercibido en esta entrevista. Presidente, por favor, cuéntenos en qué están trabajando como partido actualmente. Claro que sí, el cambio climático es otra problemática mundial muy importante. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 27, el PT recalcó la importancia de que toda la comunidad internacional atienda la problemática, ya que es uno de los mayores problemas ambientales. En dicha conferencia señalé los graves problemas meteorológicos en México, como la gran sequía y escasez de agua en la zona norte del país, o las inundaciones con graves consecuencias al sur del país. Remarqué que los compromisos internacionales no cumplen con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Expuse también que se deben invertir más recursos en la transición energética en países en desarrollo. Asimismo, resalté el proyecto mexicano para combatir el problema, el Plan Sonora, con la instalación de 5 plantas solares. Finalmente, en este tema climático y ambiental, insté al impulso de políticas más severas para el fortalecimiento del medio ambiente, el bienestar, proteger los recursos naturales y combatir el cambio climático para dejar un mejor mundo a las futuras generaciones. Excelente, licenciado. Muy importante el tema ambiental, así como el de los asuntos de la política, sobre todo el exterior. Sin duda no podemos irnos el día de hoy sin saber cuál es la postura del partido en cuanto a la política exterior. Para ello, tenemos a otro miembro de la dirección colectiva, el licenciado Adrián Mesa. Cuéntenos, licenciado, también bienvenido, disculpe. ¿Cuál es la postura del Partido de Trabajo en la política exterior? Claro, Joana, un gusto estar aquí. Mira, te comento, el Partido del Trabajo considera que la recuperación del importante papel que tuvo México en el concierto internacional, o sea, en el periodo de 1934 hasta el 2000, solo puede provenir de la adopción de un nuevo proyecto nacional para establecer un nuevo rumbo económico. Así podemos enfrentar la crisis, la defensa de la economía popular, el desarrollo social sustentable y la recuperación de la soberanía nacional. Todo ello, claro, respaldado en el más amplio apoyo de las clases trabajadoras, las masas populares y los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionalistas, eso sí. Perfecto, licenciado. Pues bueno, ya casi estamos cerrando esta transmisión y me gusta bastante lo nutrida que esta ha sido para todos nosotros, que estamos conociendo más acerca de lo que son los partidos políticos en México. Ya que tienen una gran influencia ideológica en la sociedad, por ello nos gustaría profundizar acerca de sus doctrinas, es decir, cómo piensan en el ámbito internacional. Por favor, licenciado Mesa, apóyenos en saber cuál es la doctrina que sigue el Partido del Trabajo y con qué países se busca tener mejores relaciones. Sí, mira, el PT sustenta su política exterior en la conocida doctrina Estrada, adaptada a las circunstancias del mundo actual. Además, buscamos revertir la prioridad que los gobiernos neoliberales le dieron a los acuerdos internacionales, para dar de ellos condiciones favorables para el progreso interior.
Sostenemos además que con fortaleza interna, México sí podría llevar adelante una política exterior que consolide su búsqueda de mejores espacios internacionales, como lo han hecho China, Corea del Sur, Brasil, India y en cierta medida Chile. El reconocimiento del liderazgo internacional de México exige también un nuevo acercamiento con sus vecinos latinoamericanos, para de allí derivar acuerdos diplomáticos, comerciales, productivos, financieros y culturales que el país tanto necesita. Excelente, licenciado. Y bueno, ya para concluir finalmente en el tema que nos compete a todos los mexicanos y en general a los latinos, cuéntenos, licenciado Mesa, ¿cómo promueve el Partido del Trabajo la relación con los países latinoamericanos? Sí, el Partido del Trabajo propone que los acuerdos y tratados internacionales que celebre México tengan un contenido no solo económico-comercial, sino también científico y cultural, para nivelar las materias en las que se han concentrado nuestros tratos con los países latinoamericanos y caribeños. El principio y motor que mejor contribuye a los países avancen en el desarrollo y que así puedan consolidar sus vínculos es el de la solidaridad. Por esa razón, insistimos en que los tratados y acuerdos en que México sea parte sean analizados y discutidos desde la perspectiva solidaria y no solo desde la perspectiva unilateral del costo-beneficio que los gobiernos neoliberales tanto promovieron. Consideramos además que no es solamente cambiando de contenido los tratados y acuerdos lo que nos acercará más a nuestros países hermanos, sino sobre todo la perspectiva de solidaridad desde la que se aborden las negociaciones y los acuerdos. Muchas gracias, licenciado, y a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros, integrantes del Partido del Trabajo. Gracias por darse este tiempo de compartirlo con nosotros. ¡Qué maravilla de entrevista! Creo que todos nosotros aprendimos bastante acerca de todo lo que conlleva ser parte de un partido político, cómo se conforma, la influencia a nivel internacional que este tiene y pues bueno, toda la demás historia que nos pudimos enterar el día de hoy del Partido del Trabajo. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros este espacio y esperamos encontrarnos en otro episodio. Apreciables radioescuchas, esto ha sido todo por hoy. Que pasen un excelente día.